En el mundo de la inteligencia, existen organismos que aparecen con claridad en los informes oficiales, cuyos movimientos se discuten en parlamentos y cuyas actividades se filtran con frecuencia a la prensa. Y existe otro tipo de estructura, aquella que no busca reconocimiento, que trabaja en silencio y que rara vez admite públicamente su participación en un hecho concreto. Un nombre que, cuando surge, suele aparecer después de que todo haya ocurrido. Ese nombre es Mossad. A lo largo de décadas, esta organización ha intervenido en misiones que cambiaron la dirección de conflictos regionales, desbarataron amenazas exteriores y alteraron el equilibrio de poder en momentos críticos. Sus agentes se desplazan por ciudades densas, puertos, aeropuertos, embajadas y desiertos remotos. Observan sin ser vistos, analizan comportamientos, registran movimientos que para la mayoría pasan inadvertidos, y cuando actúan, lo hacen con precisión. Para entender su origen, es necesario retroceder al año en que un país recién proclamado se vio obligado a luchar por su supervivencia desde el primer minuto de su existencia. En mayo de 1948, Israel anunció su creación ante un escenario internacional convulso. Aquel mismo día, ejércitos de varios estados vecinos avanzaron contra el nuevo país. Israel se encontraba en clara desventaja. Un territorio limitado, recursos escasos, carencia de aliados sólidos y una fuerte oposición por parte de gobiernos que rechazaban su establecimiento. La propuesta de reparto territorial promovida por la comunidad internacional había sido rechazada por los países de la región, y la tensión estalló sin demora. Las primeras horas marcaron el tono del conflicto. La lucha no sería solo en los campos de batalla, sino también en el terreno de la información. Para sus dirigentes, quedó claro que la supervivencia dependía tanto de las armas como de la capacidad para anticipar decisiones de los adversarios, interpretar señales, identificar intenciones y entender cómo evolucionaba la situación fuera de sus fronteras. De esa necesidad surgió el germen de lo que, con el tiempo, se convertiría en uno de los servicios de inteligencia más conocidos del planeta. Capítulo 1. La creación de un servicio nacido en guerra. En los primeros meses de existencia del nuevo Estado, la estructura de inteligencia era fragmentada. Había un organismo dedicado a la seguridad interna y otro centrado en cuestiones militares, pero ninguno tenía capacidad para operar en países lejanos ni para reunir información estratégica que permitiera anticipar amenazas a gran escala. Los dirigentes comprendieron que era imprescindible construir un servicio con alcance exterior, capaz de actuar allí donde el Estado carecía de presencia diplomática o militar. Un organismo que pudiera obtener datos fiables en territorios donde Israel era considerado un adversario. Con esa intención, en 1949, se dio el primer paso hacia la centralización de toda la información procedente de diversas fuentes. La medida evolucionaría en 1950 y uno con la creación de un instituto destinado a coordinar operaciones sensibles, misiones discretas y actividades que ningún gobierno admitiría públicamente. Ese instituto adoptó un nombre administrativo y austero, diseñado para no llamar la atención. Bajo esa apariencia, estaban haciendo una organización que funcionaría con absoluta reserva, con agentes que actuarían bajo identidades falsas y con misiones que, en muchos casos, no serían reconocidas ni décadas después. La agencia asumiría desde el inicio una serie de principios que marcaron su carácter: silencio institucional, información compartimentada y plena dedicación al Estado. Los agentes no recibirían condecoraciones públicas ni homenajes. A menudo, sus familias desconocerían la naturaleza exacta de su trabajo. Su labor consistía en operar en silencio para un país que dependía de ellos en momentos decisivos. Durante sus primeros años, el servicio concentró esfuerzos en dos frentes fundamentales: garantizar la salida de comunidades judías atrapadas en países donde su seguridad estaba en riesgo,
y estudiar de forma detallada el potencial militar de los estados vecinos. Para ello fue necesario infiltrar agentes en distintas regiones, establecer redes discretas y construir identidades que soportaran años de uso. Aquellas misiones exigieron una enorme capacidad de adaptación. Agentes encubiertos trabajaron como comerciantes, periodistas, consultores, intermediarios y empleados en sectores estratégicos. No eran operaciones rápidas. Se trataba de trabajos prolongados, cuyo éxito dependía de la paciencia y de la habilidad para integrarse en entornos complejos sin levantar sospechas. Ese periodo inicial definió la esencia del servicio: actuar sin prisa, observar con precisión y avanzar solo cuando cada pieza estuviera en su lugar. Con el tiempo, una misión demostraría que esta organización tenía un alcance muy superior al que muchos imaginaban. Una operación que marcaría un antes y un después en su reputación internacional. La reestructuración de la inteligencia israelí avanzó rápidamente. En diciembre de 1949, se creó una oficina destinada a coordinar información procedente de distintas ramas del Estado. Aquella entidad evolucionaría 2 años después hacia un instituto encargado de operaciones que requerían discreción absoluta. Su nombre oficial era técnico y sobrio, lejos de cualquier intención de proyectar poder o intimidación. Sin embargo, bajo esa apariencia, se desarrollaba un sistema destinado a intervenir allí donde el país lo necesitara. El primer responsable de la organización definió 3 pilares que marcarían para siempre la conducta del servicio: silencio ante el mundo exterior, información estrictamente separada entre departamentos y compromiso total con las necesidades del país. Los agentes aceptaban desde el primer día que su labor no tendría reconocimiento público, que sus nombres no aparecerían en actos oficiales y que, en muchas ocasiones, quienes los rodeaban ignorarían por completo su verdadera función. Esa renuncia formaba parte de la responsabilidad asumida. Durante los primeros años, el servicio se concentró en 2 tareas esenciales. La primera consistía en asegurar la salida de comunidades judías atrapadas en países donde su integridad se encontraba comprometida. Estas operaciones exigían una red de contactos locales, rutas discretas y un nivel de organización que debía mantenerse lejos de cualquier foco mediático. La segunda tarea era comprender con precisión la capacidad militar de los estados vecinos. Para ello, fue necesario infiltrar agentes en Egipto, Siria e Irak, entre otros países. Cada uno adoptó identidades elaboradas con paciencia. Comerciantes, empleados, hombres de negocios o profesionales con trayectorias ficticias. Algunos pasaron años viviendo bajo esos nombres, estableciendo lazos y construyendo vidas paralelas que garantizaban la estabilidad de su cobertura. La cautela era fundamental. Una acción precipitada podía comprometer meses o incluso años de trabajo. El servicio aprendió a avanzar con discreción, observando, analizando y actuando solo cuando las condiciones ofrecían garantías. Aún así, ninguna de aquellas misiones iniciales tuvo el impacto internacional que alcanzaría la operación autorizada en 1960. Una operación que demostraría que la organización tenía capacidad para intervenir más allá de cualquier frontera, incluso en regiones distantes, sin apoyo local y sin margen de error. El objetivo era un hombre cuya presencia había desaparecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se había ocultado bajo una identidad nueva. Llevaba una vida modesta en Buenos Aires y trabajaba en una empresa de la zona, presentándose como Ricardo Clement. Su nombre real, sin embargo, estaba asociado a una de las estructuras que gestionaron el traslado de millones de personas hacia los centros de exterminio en Europa. La confirmación de su paradero marcaría un punto decisivo en la historia del servicio. Capítulo 2. La operación que cambió la imagen del Mossad.
La confirmación de que aquel empleado discreto de una fábrica en Buenos Aires era, en realidad, uno de los responsables de la deportación masiva durante el período nazi, planteó un dilema complejo para Israel. El fugitivo vivía bajo un nombre falso, mantenía una rutina estable y pasaba inadvertido para quienes lo rodeaban. Su vida en el barrio de San Fernando no despertaba sospechas. Un hogar sencillo, un trabajo rutinario y desplazamientos diarios en transporte público. Sin embargo, esa normalidad facilitó su vigilancia. Durante semanas, los agentes israelíes registraron cada horario, cada trayecto y cada punto de su recorrido. Nada quedó al azar. El siguiente paso consistía en decidir cómo proceder. Solicitar la extradición no era viable. En aquella época, Argentina era conocida por ofrecer refugio a fugitivos europeos, y cualquier trámite formal habría alertado al objetivo, que desaparecería antes de que las autoridades locales pudieran intervenir. Una operación militar directa tampoco era una opción. Habría generado un conflicto diplomático inmediato, con consecuencias imprevisibles para Israel. Solo quedaba una vía, una acción clandestina, ejecutada con precisión absoluta, sin apoyo oficial y sin posibilidad de negar la responsabilidad si algo salía mal. Era una decisión arriesgada que exponía al país a críticas y tensiones internacionales, pero también representaba la única oportunidad de llevar ante la justicia a un hombre que había logrado evadirla durante más de una década. Con todos los factores sobre la mesa, el gobierno israelí autorizó la misión. La planificación se extendió durante meses. Un equipo reducido viajó a Buenos Aires con identidades cuidadosamente elaboradas. Alquilaron viviendas que servirían como puntos seguros, adquirieron vehículos que pasaran inadvertidos y estudiaron de manera detallada los alrededores por los que el fugitivo transitaba cada día. El plan era directo: interceptarlo en la vía pública al regresar del trabajo, reducirlo en silencio y trasladarlo a una de las casas alquiladas. Allí permanecería el tiempo necesario para preparar la documentación que permitiría sacarlo del país bajo una identidad falsa. La extracción se realizaría a través del aeropuerto, haciéndolo pasar por un miembro de una delegación israelí que había llegado al país para actos conmemorativos. Esta estrategia solo podía funcionar si se respetaban los tiempos con exactitud. Cualquier retraso comprometería la operación, llamaría la atención de terceros o, en el peor de los casos, permitiría al objetivo escapar. El día fijado llegó. Atardecía sobre Buenos Aires, cuando el hombre conocido como Ricardo Clement descendió del autobús en la misma parada de siempre. Avanzó por una calle tranquila camino de su vivienda, sin advertir el coche estacionado con el capó abierto, ni al individuo que fingía examinar el motor. Era una escena común en un barrio obrero. Al acercarse al vehículo, 3 agentes actuaron con sincronía absoluta. En pocos segundos, el fugitivo fue inmovilizado y llevado al interior del coche. No hubo disparos ni gritos. El vehículo se alejó sin llamar la atención. Para cualquier testigo ocasional, aquello podía parecer un secuestro más en una ciudad acostumbrada a hechos delictivos. Nadie imaginó que acababa de producirse uno de los episodios más audaces de la historia de la inteligencia moderna. El secuestro se ejecutó con la rapidez prevista. En cuanto el fugitivo pasó junto al coche estacionado, los agentes salieron al mismo tiempo. Uno inmovilizó sus brazos, otro le cubrió la boca para impedir que pidiera auxilio, y el tercero abrió la puerta trasera del vehículo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La calle permaneció en silencio mientras el automóvil se alejaba con las luces atenuadas. Para los pocos vecinos que alcanzaron a ver algo, la escena no fue más que un acto delictivo común en una metrópolis extensa. Nadie sospechó que aquel incidente formaba parte de una misión internacional que sería analizada durante décadas. El detenido fue trasladado a una vivienda alquilada específicamente para la operación.
allí permaneció, bajo vigilancia continua. Los responsables del servicio necesitaban confirmar su identidad con absoluta precisión antes de proceder a la extracción. Las comprobaciones comenzaron de inmediato. Cicatrices antiguas, rasgos dentales, recuerdos de reuniones, nombres, fechas y descripciones de episodios administrativos asociados a su trabajo durante la guerra. Las respuestas coincidían con los archivos históricos. El hombre no negó quién era, tampoco expresó arrepentimiento. Insistió en que su labor había consistido en seguir instrucciones emanadas de sus superiores. Aquella postura reflejaba exactamente la frialdad administrativa que tantos estudios posteriores señalarían como una de las características más inquietantes de los funcionarios que participaron en el funcionamiento del sistema de deportación europeo. Mientras la identidad quedaba confirmada, otro grupo de agentes trabajaba en paralelo para preparar la salida del país. El plan consistía en hacerlo pasar por un técnico israelí herido, que debía regresar en un vuelo de una aerolínea del país. Su apariencia fue modificada. Fue afeitado, vestido con un uniforme adaptado y mantenido bajo sedación para evitar incidentes durante el traslado. El día fijado para la extracción, el equipo lo condujo hasta el aeropuerto con la documentación preparada para justificar su presencia en el vuelo. Llevaba gafas oscuras y era asistido por 2 personas que actuaban como parte de la tripulación. El aeropuerto, acostumbrado a tráfico internacional, no detectó nada fuera de lo común. El embarque se realizó sin contratiempos. El avión cruzó el Atlántico sin problemas y, al aterrizar en Israel, el fugitivo despertó en una celda a la espera de un juicio que tendría repercusión mundial. La noticia se difundió con rapidez. Argentina presentó una protesta formal por la violación de su soberanía y la comunidad internacional debatió las implicaciones legales del caso. Pero Israel defendió la operación, subrayando la necesidad de llevar ante la justicia a uno de los responsables de crímenes cometidos durante la guerra en Europa. La captura marcó un punto decisivo en la historia del servicio. Desde ese momento, quedó claro para gobiernos de distintos continentes que Israel tenía capacidad operativa para actuar lejos de sus fronteras con una precisión que pocos servicios de inteligencia podían igualar. La reacción internacional no tardó en llegar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su rechazo por la operación clandestina en territorio argentino, pero el detenido ya se encontraba bajo custodia israelí. Lo que siguió fue un proceso judicial transmitido para todo el mundo, que obligó a millones de personas a enfrentar testimonios, documentos y detalles que durante años habían permanecido fuera de la vista pública. Aquel juicio no se centró únicamente en la figura de un funcionario concreto. Se convirtió en una revisión completa del sistema que había permitido la deportación masiva de comunidades enteras. Para muchos, fue la primera vez que escucharon de manera directa los relatos de quienes sobrevivieron. El impacto fue profundo. Israel defendió que llevar a ese hombre ante la justicia era un acto necesario, incluso si la operación había generado tensiones diplomáticas. Desde el punto de vista estratégico, la captura estableció una línea clara. Si el país consideraba que una amenaza ponía en riesgo a su población, intervendría sin importar la distancia. El mensaje fue entendido en varios gobiernos. El servicio israelí podía actuar en cualquier región si lo consideraba imprescindible. Esta postura generó reacciones distintas. Algunos aliados valoraron la eficiencia del servicio, aunque mostraron preocupación por la posibilidad de operaciones no autorizadas en su territorio. Otros gobiernos reforzaron sus medidas de seguridad al comprender que podían estar siendo observados. Mientras tanto, la organización israelí continuó expandiendo sus capacidades. Con el paso del tiempo, la agencia desarrolló redes de información que abarcaban múltiples países. Para ello, recurría a un método que se volvería fundamental: el reclutamiento de personas con acceso a datos relevantes.
No se trataba de presionar ni intimidar. Se buscaba identificar necesidades, dificultades o intereses personales y ofrecer una solución. Podían ser oficiales endeudados, diplomáticos con problemas personales o profesionales que habían perdido confianza en las autoridades de sus propios países. Cada caso se estudiaba con detalle. Si la persona era una fuente útil, se establecía contacto de forma gradual y controlada. Esta estrategia permitió reunir información esencial durante la Guerra Fría, especialmente en Oriente Medio. Uno de los ejemplos más significativos ocurrió en 1966, cuando Israel necesitaba conocer las capacidades reales del caza soviético MiG-21, un modelo que había comenzado a equipar las fuerzas aéreas de Egipto y Siria. Para Israel, entender el funcionamiento de aquel avión era una cuestión estratégica. No existía ninguna vía legal para obtener uno. Tampoco era posible acceder a él a través de un país aliado. La única opción viable era que un piloto que dominara el aparato aceptara trasladarlo a territorio israelí. Encontrar a esa persona no fue sencillo. Se necesitaba a alguien con acceso directo al avión, con motivación suficiente para abandonar su país y con capacidad para realizar un vuelo arriesgado sin alertar a las defensas aéreas locales. El proceso llevó años. Capítulo 3. El alcance global del Mossad. La búsqueda del piloto adecuado llevó tiempo. La organización necesitaba a alguien con acceso directo al MiG-21, que estuviera dispuesto a abandonar su país y que poseyera la habilidad técnica para completar un vuelo sumamente arriesgado. Después de un largo proceso, la atención se centró en un oficial de origen asirio llamado Munir Redfa, que servía en la Fuerza Aérea iraquí. Su situación dentro del estamento militar era complicada. Sentía que su trayectoria estaba limitada por factores ajenos a su desempeño profesional, y esa sensación de aislamiento abrió una puerta que los agentes israelíes supieron interpretar. El acercamiento fue gradual. No se trataba de presionarlo, sino de escuchar sus inquietudes y ofrecerle la posibilidad de empezar de nuevo, lejos de tensiones internas. La propuesta incluía protección, estabilidad y la promesa de que su familia no quedaría desamparada. Tras semanas de conversaciones discretas, Redfa aceptó. La operación se desarrolló el 16 de agosto de 1966. Ese día, durante un vuelo de entrenamiento, Redfa desvió el aparato de la ruta prevista y descendió a baja altitud para evitar que los radares iraquíes detectaran la maniobra. Voló directamente hacia territorio israelí, siguiendo un plan estudiado al detalle. Las defensas aéreas de Israel habían sido alertadas con antelación. Sin esa coordinación, habrían considerado el aparato como una amenaza y lo habrían derribado. El MiG-21 aterrizó en una base situada en una zona remota del desierto. El piloto fue trasladado de inmediato a un lugar seguro y el avión quedó bajo custodia técnica. Equipos de ingeniería trabajaron sin interrupción durante días. Analizaron cada componente del aparato: motores, cabina, sistemas de armas, capacidad de ascenso, puntos débiles y comportamiento en maniobras extremas. La información obtenida permitió diseñar tácticas de combate que serían utilizadas en el futuro inmediato. Cuando estalló la Guerra de los 6 días en junio de 1967, los pilotos israelíes conocían con precisión las ventajas y limitaciones del MiG-21. Ese conocimiento resultó crucial. En las primeras horas del conflicto, la Fuerza Aérea israelí lanzó una serie de ataques preventivos sobre bases egipcias, sirias y jordanas. La información recopilada durante meses permitió identificar pistas, hangares, depósitos de combustible y zonas vulnerables en cada instalación. El resultado fue contundente. Gran parte de los aparatos enemigos quedó inutilizada en tierra antes de que pudiera despegar. La superioridad aérea obtenida en aquellas primeras horas determinó el desarrollo del conflicto. Sin cobertura en el cielo,
Las fuerzas terrestres de los países árabes quedaron expuestas, y su capacidad de respuesta se redujo de forma drástica. En apenas 6 días, Israel se hizo con el control de territorios que alteraron la situación estratégica en la región. La victoria militar, sin embargo, no trajo estabilidad. El mapa que surgió de aquel conflicto generó tensiones que influyeron en los años siguientes y prepararon el camino para episodios aún más duros. La inteligencia israelí había sido determinante en la planificación y ejecución de la estrategia, pero también quedó claro que un conflicto no solucionaba los problemas de fondo. Lo que estaba por venir sería todavía más complejo. El equilibrio logrado tras la Guerra de los 6 días no duró mucho. En octubre de 1973, durante la jornada más solemne del calendario religioso judío, Israel fue sorprendido por un ataque coordinado de Egipto y Siria. Mientras gran parte del país se encontraba en silencio, las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez, y las unidades sirias avanzaron con rapidez por las alturas del Golán. Las primeras horas fueron críticas. Las posiciones israelíes, con dotaciones mínimas debido a la festividad, no lograron contener la ofensiva inicial. Tanques sirios penetraron en zonas estratégicas del norte y, en el sur, las fuerzas egipcias establecieron cabezas de puente en territorio ocupado. El país estuvo cerca de una derrota militar de grandes proporciones. Las investigaciones posteriores revelaron una falla grave en la interpretación de la información disponible. El servicio de inteligencia había registrado movimientos militares en los países vecinos, pero los analistas concluyeron que se trataba de maniobras rutinarias, no de preparativos para un ataque real. Aquel error tuvo consecuencias devastadoras. Israel logró recuperar posiciones tras días de combate intenso, pero el costo humano fue muy elevado. El país se sumió en un proceso de reflexión profunda y se revisó la estructura operativa de su aparato de inteligencia. Cambios de dirección, nuevos procedimientos y una evaluación crítica marcaron el periodo posterior a la guerra. En ese contexto, surgió una decisión que influiría en los años siguientes. Varios grupos armados habían ejecutado atentados contra ciudadanos israelíes en distintos países. Entre los hechos más graves se encontraba el ataque contra atletas durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. El gobierno israelí concluyó que debía actuar contra quienes consideraba responsables de planear o apoyar estos atentados, sin recurrir a procesos diplomáticos que podían extenderse durante años. Se inició entonces una serie de operaciones encubiertas cuyo objetivo consistía en localizar y neutralizar a individuos vinculados a organizaciones armadas. La lista abarcaba nombres situados en diferentes ciudades: Beirut, Roma, París, Atenas y otras capitales en las que estos grupos operaban con redes de apoyo variadas. Para llevar a cabo estas acciones, se formaron equipos reducidos con experiencia en vigilancia, infiltración y seguimiento. Eran operativos entrenados para moverse en entornos urbanos, cambiar de identidad en función de la misión y actuar sin dejar rastros que revelaran su procedencia. El primer objetivo fue un hombre al que el gobierno israelí atribuía un papel relevante en la estructura de apoyo a esos ataques. Vivía en Roma y mantenía una rutina intelectual y social que, a primera vista, parecía alejada de la actividad clandestina. Sin embargo, según la información recopilada, desempeñaba funciones de coordinación en el extranjero. Los agentes esperaron el momento adecuado para intervenir. La operación iniciada tras los atentados en el extranjero se extendió a diversas ciudades europeas y de Oriente Medio. El primer objetivo identificado por los servicios israelíes residía en Roma. Tenía una vida pública activa y realizaba actividades culturales que le permitían moverse con discreción en ambientes donde nadie imaginaba que pudiera cumplir funciones de apoyo para grupos armados. El 16 de octubre de 1972, después de asistir a una proyección en un cine,
regresó caminando a su vivienda. 2 hombres lo siguieron en silencio por varias calles estrechas. La intervención fue rápida. Varios disparos a muy poca distancia pusieron fin a su vida antes de que pudiera reaccionar. La escena se desvaneció en segundos. Los responsables abandonaron el lugar por rutas previamente estudiadas, y la policía italiana no logró obtener pistas fiables sobre los autores. Aquel episodio marcó el inicio de una serie de operaciones que se prolongarían durante años. Los objetivos se encontraban en distintos países, a menudo protegidos por redes locales y con medidas de seguridad reforzadas. Para el servicio israelí, cada caso requería análisis prolongado, vigilancia continua y una evaluación precisa del entorno. Uno de los siguientes nombres en la lista era el de un representante político con presencia activa en Europa. Su residencia estaba sometida a cierto control policial, y los alrededores del edificio dificultaban cualquier intervención directa en la calle. Los agentes israelíes estudiaron durante semanas su rutina, identificaron hábitos repetidos y observaron que realizaba llamadas telefónicas a primera hora de la mañana. Ese detalle permitió diseñar un método alternativo. Se introdujo un dispositivo en su línea fija sin alterar la apariencia del aparato. Cuando sonó el teléfono en la fecha elegida, él respondió como hacía cada día. Una voz le pidió confirmación de su identidad. Tras responder, el dispositivo se activó. La explosión destruyó parte del apartamento. Aunque recibió atención médica, falleció posteriormente debido a las heridas. El mensaje transmitido por estas acciones era evidente para quienes se consideraban fuera del alcance israelí. Pero no todas las operaciones salieron como se había previsto. En 1973, el servicio recibió información sobre la presencia de un miembro destacado de una organización armada en una ciudad noruega. Los agentes desplazados al país iniciaron la vigilancia con rapidez y, tras identificar a un individuo que encajaba con la descripción recibida, planearon la intervención. La noche del 21 de julio, cuando ese hombre salió de un cine acompañado de su esposa embarazada, un grupo de tiradores abrió fuego contra él. Murió en pocos segundos. Sin embargo, el objetivo no era quien pensaban. El fallecido era un camarero marroquí, sin relación alguna con actividades violentas. La identificación previa había sido errónea, y el incidente generó una crisis inmediata. Las autoridades noruegas arrestaron a varios miembros del equipo israelí. Se abrió una investigación formal, y el caso ocupó titulares en toda Europa. Israel reconoció públicamente el error, y varios agentes fueron procesados. A raíz de aquel incidente, la serie de operaciones quedó suspendida durante un tiempo, y el servicio tuvo que revisar de manera profunda sus procedimientos. El episodio demostró que incluso los organismos más experimentados pueden cometer fallos cuando operan en entornos complejos, donde la información no siempre es completa o verificable en plazos breves. Aún así, la organización siguió evolucionando, incorporando nuevas tecnologías, métodos distintos de análisis y una estructura interna más rigurosa. Lo que vendría después llevaría las capacidades del servicio a un terreno distinto, el de la inteligencia técnica, la infiltración en redes cada vez más sofisticadas y el uso combinado de operaciones humanas y tecnología avanzada. Capítulo 4. La era tecnológica y el desafío iraní. El episodio ocurrido en Noruega evidenció una realidad incuestionable. Incluso los servicios con mayor experiencia pueden cometer errores con consecuencias graves. El incidente dañó la imagen internacional del servicio israelí, que se vio obligado a revisar sus métodos y reforzar los procesos internos de verificación. Reconstruir la credibilidad tomó tiempo, pero la organización continuó adaptándose sin abandonar la esencia de sus operaciones. Actuar de forma silenciosa cuando el gobierno lo considerara necesario. En los años siguientes, el mundo entró en una fase marcada por el avance tecnológico. Los conflictos ya no se limitaban a fronteras físicas.
ahora incluían redes informáticas, comunicaciones cifradas y sistemas remotos capaces de alterar la estabilidad de un país sin disparar un solo tiro. El servicio israelí comprendió rápidamente que debía dominar ese nuevo escenario. Para hacer frente a estos desafíos, comenzó a incorporar especialistas en matemáticas, programación, telecomunicaciones y análisis digital. La vigilancia dejó de depender exclusivamente de agentes en terreno. Computadoras, teléfonos y correos electrónicos se convirtieron en nuevas fuentes de información y, al mismo tiempo, en posibles vías de ataque contra Israel. Se iniciaba una etapa en la que la inteligencia debía anticiparse tanto en el mundo físico como en el virtual. En este contexto, emergió la que sería una de las mayores preocupaciones estratégicas del país: el avance del programa nuclear iraní. Diversos líderes de la región declaraban abiertamente su oposición a la existencia de Israel y la posibilidad de que un país con esa postura adquiriera capacidad nuclear representaba para el gobierno israelí un riesgo de escala considerable. Un Irán dotado de ese tipo de armamento alteraría la dinámica de poder en Oriente Medio y modificaría la arquitectura defensiva de varios estados occidentales. Para Israel, evitar esa posibilidad se transformó en un objetivo prioritario. Una confrontación militar directa con Irán era un escenario que podía desencadenar un conflicto regional de gran magnitud. Por ello, se consideró necesario recurrir a acciones discretas que retrasaran los avances del programa sin generar una escalada bélica abierta. Así comenzó una serie de operaciones que combinaban sabotaje, ataques cibernéticos y acciones encubiertas dirigidas a instalaciones y estructuras clave dentro del territorio iraní. El episodio que marcó un antes y un después ocurrió en 2010. Ese año, especialistas en ciberseguridad de varios países detectaron un virus de características extraordinarias que estaba afectando a las centrifugadoras de una instalación iraní dedicada al enriquecimiento de uranio. El programa informático lograba que los equipos funcionaran a velocidades que superaban los niveles permitidos, provocando daños internos mientras enviaba lecturas falsas a los operadores que no percibían el problema hasta que era demasiado tarde. La complejidad de este ataque sorprendió a la comunidad internacional. No se trataba de una intrusión común, era un software diseñado con niveles técnicos muy superiores a los empleados en conflictos cibernéticos conocidos hasta ese momento. Aunque ningún país asumió responsabilidad oficial, numerosos analistas señalaron que solo un grupo con vastos recursos y conocimiento profundo de la instalación podría haber coordinado una operación de ese nivel. Con el tiempo, varios especialistas destacaron que tanto Israel como Estados Unidos tenían capacidad para ejecutar un ataque de esa naturaleza. Lo cierto es que aquel episodio retrasó el programa iraní y demostró que el escenario mundial había cambiado. La inteligencia ya no dependía únicamente de agentes infiltrados ni de información recopilada en terreno. Ahora incluía herramientas invisibles capaces de alterar infraestructuras críticas sin presencia física. Pero el sabotaje digital fue solo una parte de una estrategia mucho más amplia que evolucionaría con rapidez. El ataque cibernético que alteró el funcionamiento de las centrifugadoras iraníes no solo dañó equipos, también generó retrasos significativos en la capacidad industrial del país. Durante meses, ingenieros y técnicos tuvieron que evaluar nuevamente sus sistemas, reemplazar componentes y reforzar la seguridad digital de las instalaciones. Ese retraso dio margen a Israel y a otros países preocupados por la situación. En paralelo, comenzaron a producirse incidentes que aumentaron la tensión en la región. Entre 2010 y 2012, varios científicos vinculados al desarrollo nuclear iraní fallecieron en episodios que, según el gobierno de Teherán, formaban parte de una campaña destinada a frenar el avance del programa. Algunos murieron por explosiones colocadas en vehículos. Otros
fueron alcanzados por disparos efectuados desde motocicletas en movimiento. Incluso, se reportaron casos de envenenamiento. Las autoridades iraníes señalaron directamente a Israel como responsable de estos hechos y mencionaron al servicio exterior israelí en sus acusaciones. Israel, por su parte, mantuvo una actitud reservada. No confirmó ni desmintió ninguna de las alegaciones, preservando así la misma línea de discreción que había guiado históricamente sus operaciones. Aún así, el mensaje que circuló entre analistas internacionales fue claro. Cualquier persona vinculada al desarrollo del programa nuclear iraní se convertía en un objetivo de alto riesgo. Sin embargo, la operación más impactante en esta etapa no fue un ataque a equipos ni a personas, sino una acción de inteligencia que alteró por completo el debate internacional. En 2018, el servicio israelí identificó la existencia de un archivo secreto ubicado en la capital iraní. Según la información recopilada, ese archivo contenía documentos, planos y estudios relacionados con un proyecto nuclear militar que, de acuerdo con declaraciones oficiales iraníes, había sido suspendido años antes. Si ese material existía y podía ser obtenido, permitiría demostrar que las autoridades iraníes no habían informado con total transparencia sobre sus actividades pasadas. El archivo se encontraba en un almacén aparentemente ordinario, situado en un barrio industrial de Teherán. Desde el exterior, nada lo distinguía de los edificios que lo rodeaban. Puertas metálicas, muros sin señalización y un aspecto rutinario formaban parte de su camuflaje. Lo que no era visible eran las capas de seguridad internas, puertas reforzadas, cámaras, cajas fuertes y personal entrenado para evitar intrusiones. La operación se ejecutó durante la noche del 31 de enero de 2018. El equipo asignado neutralizó los sistemas de vigilancia, accedió a las instalaciones y abrió decenas de cajas fuertes bajo un límite de tiempo estrictamente medido. En su interior, encontraron miles de documentos en formato físico y digital, planos, diagramas, informes técnicos, fotografías, registros de análisis y datos que, según los expertos israelíes, demostraban la existencia de un programa nuclear militar desarrollado durante años. Antes de retirarse, los agentes reorganizaron el interior del almacén para que no se detectara la intrusión de inmediato. Cuando los guardias llegaron al turno matutino, el lugar parecía intacto. Transcurrieron semanas antes de que las autoridades iraníes advirtieran que el archivo había desaparecido. Para entonces, el material ya estaba en manos de especialistas israelíes, que trabajaron en su traducción, clasificación y análisis. En abril de ese mismo año, el primer ministro israelí presentó públicamente una parte de los documentos recuperados. La comparecencia fue transmitida por diversos canales internacionales y mostró fragmentos de textos en persa acompañados de explicaciones técnicas. Según la exposición, el contenido demostraba que Irán había desarrollado estudios y componentes relacionados con la fabricación de armamento nuclear, pese a asegurar que esas actividades habían sido suspendidas. La revelación causó impacto en la comunidad internacional y reabrió un debate que no se había cerrado del todo. Pero esa operación no marcó el final de la actividad israelí en la región, sino el inicio de una etapa donde la cooperación con países árabes, las nuevas amenazas y la evolución del terrorismo transformarían completamente el panorama. La revelación del archivo iraní generó sorpresa incluso dentro del país afectado. Para muchos observadores, resultaba difícil comprender cómo un grupo reducido había logrado entrar en una instalación considerada altamente protegida, abrir cajas fuertes, extraer enormes cantidades de documentos y desaparecer sin activar alarmas ni dejar señales visibles. El desconcierto inicial dio paso a una pregunta inevitable. ¿Cómo era posible? Las autoridades israelíes no ofrecieron detalles operativos. Sin embargo,
Analistas internacionales coincidieron en que aquel episodio solo podía entenderse como el resultado de años de preparación, recopilación de información, reclutamiento de colaboradores locales y un uso preciso de tecnología avanzada para neutralizar sistemas de vigilancia. La operación confirmó que la organización era capaz de coordinar acciones de gran complejidad en entornos especialmente hostiles. Pero, aunque este episodio marcó un punto culminante en la era moderna, no fue la primera demostración de su alcance. Décadas antes, una operación excepcional había mostrado cómo la combinación de inteligencia y capacidad militar podía transformar un escenario considerado imposible. En junio de 1976, un Airbus A300 de una aerolínea internacional despegó desde Tel Aviv rumbo a París con 248 personas a bordo. Poco después del despegue, el avión fue secuestrado por un grupo compuesto por militantes de organizaciones palestinas y simpatizantes europeos. La aeronave fue desviada a Uganda, donde el gobierno local ofreció apoyo a los secuestradores. Una vez en el aeropuerto de Entebbe, los militantes separaron a los pasajeros en función de su origen. Las personas con nacionalidad israelí o ascendencia judía quedaron retenidas como rehenes, mientras que el resto fue liberado en distintos momentos. El número final de rehenes superaba el centenar. Los secuestradores presentaron una lista con decenas de personas encarceladas en distintos países y exigieron su liberación. Establecieron un plazo. Si no se cumplían sus demandas, comenzarían las ejecuciones. El gobierno israelí se enfrentaba a una situación límite. Aceptar las condiciones implicaba abrir la puerta a futuros secuestros. Rechazarlas significaba arriesgar la vida de más de 100 civiles en un país a miles de kilómetros. La opción militar parecía inviable desde el primer análisis. El aeropuerto estaba a casi 4.000 kilómetros de distancia, protegido por tropas ugandesas y situado en un entorno controlado por un régimen impredecible. Sin embargo, mientras se realizaban evaluaciones diplomáticas, la organización de inteligencia israelí comenzó a trabajar de inmediato. Uno de los recursos clave fue un ingeniero que, años atrás, había participado en la construcción del edificio del aeropuerto. Conservaba planos detallados de la terminal, información esencial para cualquier operación terrestre. Además de estos documentos, los agentes en distintos puntos recopilaron datos sobre la ubicación exacta de los rehenes dentro del edificio, la rutina de vigilancia, el estado de la pista y la distribución del personal militar ugandés. Durante días, se analizó cada movimiento de los secuestradores, cada cambio en la estructura de vigilancia y cada punto vulnerable que pudiera aprovecharse. Cada detalle era decisivo. El operativo en Uganda avanzaba en paralelo a las negociaciones diplomáticas, pero el tiempo se agotaba. Los análisis del servicio de inteligencia indicaban que los secuestradores estaban preparados para comenzar las ejecuciones si no recibían una respuesta inmediata. El 3 de julio, se puso en marcha una de las operaciones de rescate más audaces del siglo XX. 4 aviones de transporte militar despegaron desde Israel con destino a África Oriental. Para evitar ser detectados por radares hostiles, volaron a baja altura durante gran parte del trayecto y realizaron una escala técnica en territorio keniano antes de dirigirse al aeropuerto de Entebbe. La llegada se produjo de noche. A las 23, los aparatos tocaron tierra y se abrieron las compuertas. Una unidad de élite, dirigida por el teniente coronel Jonathan Netanyahu, avanzó hacia la terminal donde se encontraban los rehenes. Los comandos tenían un margen de minutos. Si la guarnición ugandesa reaccionaba antes de que el edificio fuese asegurado, el rescate corría riesgo de convertirse en una tragedia. La intervención fue precisa. Los secuestradores fueron neutralizados en una sucesión rápida de movimientos y disparos. Las tropas ugandesas que intentaron acercarse fueron contenidas para evitar que alcanzaran a los rehenes. Mientras tanto, otro grupo aseguraba el perímetro exterior para permitir la evacuación.
En total, el operativo desde el aterrizaje hasta la salida tomó 53 minutos. 3 rehenes murieron durante el intercambio de disparos dentro de la terminal. Una cuarta persona, trasladada previamente a un hospital en Kampala, fue asesinada días después por decisión del régimen ugandés. Jonathan Netanyahu cayó por un disparo realizado desde una posición elevada, convirtiéndose en el único militar israelí que perdió la vida en la misión. El rescate conmocionó al mundo. Demostró que una combinación de inteligencia precisa, planificación meticulosa y acción militar podía transformar un escenario considerado imposible. Sin la información recopilada por agentes sobre la ubicación interna de los rehenes, sin los planos originales del edificio y sin un conocimiento detallado de las fuerzas ugandesas, la operación habría tenido un resultado muy distinto. A partir de ese momento, la reputación del servicio de inteligencia israelí quedó asociada a operaciones complejas, ejecutadas a miles de kilómetros del país. Capítulo 5. El Mossad en el siglo XXI. Con el paso de los años, el panorama global cambió de forma profunda. Las organizaciones armadas dejaron de funcionar como estructuras jerárquicas y pasaron a operar en células pequeñas, difíciles de rastrear, con simpatizantes dispersos y procesos de radicalización facilitados por Internet. El servicio israelí se adaptó creando unidades especializadas en rastrear conversaciones digitales, interceptar mensajes cifrados y seguir el movimiento de fondos que circulaban a través de criptomonedas o redes financieras no convencionales. La vigilancia ya no se limitaba a fronteras físicas. Ahora incluía plataformas sociales, espacios de mensajería instantánea y foros ocultos. Además de la amenaza digital, persistió la necesidad de actuar en regiones donde la inestabilidad política podía transformarse en riesgo directo para Israel. El servicio amplió su estructura, incorporó más personal técnico y diversificó sus unidades operativas. Se estima que la organización cuenta actualmente con varios miles de empleados y colaboradores distribuidos en distintas funciones: análisis, operaciones encubiertas, tecnología, comunicaciones y coordinación internacional. A medida que las tensiones regionales evolucionaron, también lo hizo el papel del servicio. La cooperación con organismos extranjeros, algunos de ellos pertenecientes a países con los que Israel no mantenía relaciones formales, décadas atrás, se volvió una herramienta esencial. Los datos compartidos ayudaron a prevenir ataques, desmantelar redes extremistas y anticipar movimientos que podían desencadenar crisis internacionales. Pero, pese a todos estos avances tecnológicos y organizativos, la misión central del servicio sigue siendo la misma desde su creación: garantizar la seguridad del Estado de Israel mediante información precisa, operaciones discretas y una capacidad de adaptación constante. Lo que ocurre en sus oficinas, en sus bases o en sus puntos de observación sigue rodeado de silencio. La mayoría de sus acciones jamás será reconocida públicamente, y muchos de quienes participan en ellas no verán sus nombres en ningún documento oficial. A pesar de que la información oficial es limitada, se sabe que el servicio funciona mediante varias divisiones especializadas. Algunas se dedican a la obtención de información mediante fuentes humanas. Otras concentran su actividad en operaciones encubiertas. Otras trabajan en análisis avanzado, técnicas de persuasión, ciberinteligencia o desarrollo tecnológico. También mantiene estaciones en distintos países, vinculadas de forma formal a misiones diplomáticas, pero con un margen operativo amplio que permite actuar sin llamar la atención. El reclutamiento continúa siendo una pieza clave. El servicio no busca un perfil único. Incorpora a personas de diversas procedencias culturales, religiosas y nacionales. La característica decisiva no es el origen, sino la capacidad para soportar presión, actuar con disciplina y mantener la discreción en cualquier circunstancia.
El proceso de selección suele comenzar durante el servicio militar obligatorio en Israel, donde se observa con atención a quienes muestran habilidades analíticas poco comunes, reacción equilibrada ante situaciones complejas y un nivel de autocontrol superior a la media. A partir de esa primera identificación, algunos candidatos son invitados a evaluaciones más profundas. Las pruebas psicológicas son exigentes. No solo se evalúa la capacidad intelectual o física, sino también la resistencia emocional, la coherencia, el manejo del miedo y la habilidad para trabajar en entornos indefinidos. Muchos no superan esta fase. Solo un porcentaje reducido avanza hacia el entrenamiento real. La formación básica dura varios años y abarca un conjunto amplio de competencias: aprendizaje intensivo de idiomas, técnicas de vigilancia urbana, seguimiento encubierto, construcción de identidades falsas, manejo de armas ligeras, combate cercano, comunicaciones seguras y métodos para resistir interrogatorios. También incluye preparación en entornos diplomáticos, análisis de comportamiento y técnicas de infiltración. No todos logran completarlo. Quienes lo consiguen pasan a integrar una estructura que exige compromiso absoluto y, en numerosos casos, renuncias personales profundas. La realidad de un agente no se parece a la visión idealizada del cine. Su trabajo incluye largas jornadas de observación en las que no ocurre nada, desplazamientos constantes con identidades diferentes y una vida marcada por el secreto. La vigilancia permanente se vuelve una rutina. La cautela se convierte en un hábito diario. Las relaciones personales se resienten y muchas veces no sobreviven al ritmo de vida que exige la profesión. Algunos agentes desarrollan problemas emocionales derivados de años de tensión acumulada, aislamiento y presión constante. Pese a ello, quienes continúan en servicio lo hacen convencidos de que su labor contribuye a la seguridad de su país. En un entorno regional donde los riesgos pueden cambiar con rapidez, esa convicción es lo que sostiene a muchos operativos a lo largo de su carrera. El servicio, por su parte, intenta equilibrar la necesidad de mantener operaciones discretas con la obligación de preservar la salud mental de su personal. Sin embargo, la naturaleza del trabajo dificulta ese equilibrio. La exigencia es permanente, la responsabilidad es alta y el margen de error, mínimo. En un país donde prácticamente cada familia ha vivido de cerca las consecuencias de un conflicto o de un atentado, la motivación para proteger el territorio adquiere un significado profundo. Esa realidad influye en las decisiones estratégicas del Estado y en la determinación del personal que integra sus servicios de inteligencia. Durante las últimas décadas, la geopolítica regional experimentó cambios significativos. Países que durante años mantuvieron una postura distante hacia Israel comenzaron a reconsiderar sus prioridades en función de amenazas comunes. En este contexto, surgieron contactos discretos entre servicios de inteligencia árabes y el aparato israelí, especialmente con organismos de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Estas colaboraciones no se basan en afinidades ideológicas, sino en la percepción compartida de riesgos que afectan a toda la región. La preocupación por el desarrollo nuclear iraní y por el avance de grupos armados con capacidad de desestabilizar gobiernos llevó a un intercambio de información que, aunque nunca se reconoce públicamente, ha influido en la prevención de incidentes y en la vigilancia de estructuras clandestinas. Para la opinión pública internacional, muchas de estas relaciones permanecen invisibles. Se conocen únicamente los resultados, no los vínculos que los hicieron posibles. Ese es el estilo que ha caracterizado a la organización desde sus orígenes. Actuar sin protagonismo, intervenir cuando es imprescindible y desaparecer sin hacer ruido. Lo que se conoce sobre su trayectoria es apenas una fracción de su historia real. Numerosos documentos siguen bajo reserva. Varias operaciones jamás serán reconocidas. Y muchos agentes que perdieron la vida en misiones se encuentran enterrados bajo nombres
que no corresponden a su identidad verdadera. Aún así, cada vez que se desclasifica un expediente, se revela un capítulo sorprendente. La realidad operativa supera con frecuencia las versiones cinematográficas y confirma que un país pequeño, con recursos limitados y rodeado de tensiones, logró construir un aparato de inteligencia con influencia global. La historia del servicio israelí es una sucesión de decisiones difíciles, de operaciones arriesgadas, de dilemas éticos y de intervenciones que han salvado vidas o terminado con ellas. Es una trayectoria marcada por la discreción, por el sacrificio personal y por la certeza de que la estabilidad regional puede depender de acciones que nunca serán conocidas en detalle. Y pese a todo, esta historia no está cerrada. Se sigue escribiendo en silencio, lejos de cualquier reconocimiento, por personas que no aparecerán en los titulares y cuyos nombres jamás serán revelados. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido, a través de 7 décadas de operaciones encubiertas, decisiones estratégicas y episodios que cambiaron la historia contemporánea. Si este contenido te ha resultado interesante y deseas que sigamos explorando relatos de inteligencia, crimen organizado y misiones que marcaron el rumbo del mundo, te invitamos a apoyar el canal. Tu participación ayuda a que podamos continuar produciendo documentales con rigor y profundidad. Comparte el vídeo, deja tu comentario y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Gracias por ver este documental.